Muchísimas gracias, José Ignacio. Un placer escucharte. Y ahora se abre un turno de preguntas, primero entre los componentes de la mesa, entre ellos, y después, si tenemos alguna pregunta de los alumnos online. Yo me voy a permitir hacer una rapidita que me ha interesado mucho. Entonces, Brunelleschi, la perspectiva de ensaya primero la pintura y la traslada a la arquitectura. ¿Eso está probado? Pues es súper interesante. Y lo más importante es que precisamente al leonetista Alberti, cuando hace el método albertiano, lo hace precisamente para pintores. Y ahí es donde está el problema. Porque leonetista Alberti ha sido el patrón que han seguido todos los arquitectos. Entonces, toda la riqueza de posibilidades que ofrecía en la construcción legítima no se ha podido seguir. De hecho, el método abreviado, hasta después de la disputa de la perspectiva en el siglo XVIII, XVII, XVIII en Francia, Bosch no puede hacer que las medidas que se tomen en una perspectiva realizada según el método de Alberti pudiesen después trasladarse al mundo de la arquitectura. Se había roto lo más importante. Esa perspectiva no era una representación del mundo real, no era una simplificación del mundo real, sino que era un constructo que jugaba paralelo con el mundo real y que te ayudaba a tener que tenía una cierta verosimilitud con el mundo real, pero no era la verdad. La perspectiva del el método brillante. Yo por eso lo ha citado antes Enrique Alberti y por sido también los Ana Pérez de Mantua, pues, una gran obra. Pero Alberti tiene muchos grandes problemas. Es el que inventa de pronto el oro muy relacionado con arcadas por los motivos de todo esto. El modelo que tengan que seguir era el de desarrollo. Tú lo has citado también, una portada de los arquitectos por lo menos. Eso es un poco similar a cuando Gaudí, al hacer el techo de la Casa Mayor, hace un dragón. Ellos hacen un dragón en la arquitectura tienen poco valor. Entonces, realmente lo que se está haciendo es trivializar la arquitectura o ampliarse en algo extra arquitectónico para hacer completar. Es el problema fundamental que hay en la crítica arquitectónica en mi opinión. Muchas gracias. Enrique, ¿quieres tú preguntar primero a Patricia o a Ignacio? Bueno, sí, aprovecho la misma, hay que coger el libro, ¿no? Sí, mejor, sí. Bueno, no sé si, bueno, antes de nada, gracias por es un gran honor estar participando de esta sesión de debate, sobre todo por la compañera nacional de Patricia, y sobre todo porque además veo que los vasos comunicantes en la internet que se han ido como tocando y no lo tenemos previsto en la conferencia. Sí, preguntamos en algo, y yo más que preguntas como un comentario en relación de lo que me está estudiando, y a ver si la opinión puede compartir. Yo, por ejemplo, yo había esas notas preliminares en la construcción y en cómo se hace el espacio, y cómo prácticamente se llega a la y en algunas claves, evidentemente son sintéticas, me había omitido una que el desarrollo, digamos, de la perspectiva, que es cuando realmente los barrocos destrozan la perspectiva bidimensional y aparecen las distorsiones de la perspectiva, que son realmente las que generan espacios de interés. Había dos, yo te decía, por eso, lanzarte la pregunta, evidentemente a mí la pieza de Rafael me parecía muy interesante porque es, bueno, como el tío de la Francesca, que viene todo de esa capacidad de generar el plano de cuadro, y cuando se extrapola al espacio tridimensional, el espacio se queda en realidad casi muerto, y vemos que hay colisiones y sobre todo conflictos entre los elementos arquitectónicos que no terminan de funcionar y que está de derivada. Yo, por poner dos casos en la mesa, si por el mínimo no mínimo, haciendo ejercicios magistrales deformando esa cuestión, apoyándose en el recorrido ascensional que yo antes de la jerarquía y digamos, de
dislocar el plano de horizonte en dos ejercicios como son la escala regia en el caso del Vaticano, la escala regia de Bernini, o la del Palacio de Espada 1.000. Es decir, donde acusa, hace una pronunciación, una perspectiva corregida que genera el trampantojo visual. Yo se lo planteaba en el trampantojo, en la verticalidad, pero porque a mí me interesaba, digamos, más en la cuestión del espacio fluido, del espacio envolvente, pero en la conquista de la perspectiva, con mi sensación parece que es que cuando precisamente se destruye el plano de horizonte es cuando se activa el lugar. Y otros dos casos ejemplares pues, podría ser, como que sería pues, el horizonte de Versalles, cuando evidentemente el triángulo deforma la lectura lógica precisamente aprendida del Renacimiento. No sé tú cómo lo planteas. Bueno, vamos a ver, yo creo que no tiene Sí. Vamos a ver. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La perspectiva, en este caso, se la ha estado llamando trampantojo. Primero lo utilicé en Bramante, Santa María Preso San Santi. Primero, y lo hace porque Bramante coge, él intenta seguir la primera estilo. Y él coge la idea de la planta centralizada, que se considera, hasta ese momento se consideraba que era una planta, vamos a decir, medievalista, en el sentido de que los templarios utilizaban la planta centralizada porque pensaban que la cultura de la roca de Jerusalén era el templo de Salomón. Entonces, como gracias al templo de Salomón, hacíamos planta centralizada. Pero el primero que se da cuenta de lo que estamos diciendo, el espacio, no los elementos que configuran, o en palabras del propio Alberti, que cogen y van de alguna manera delimitando el espacio, no en función de la fábrica construida, sino el concepto de protección, que es este, Brunelleschi, es cuando se propone en la capilla vacía, se da cuenta. En la capilla vieja, ese espacio centralizado que tiene se espanta. Es un espacio aquí, que es lo que consigue a través de los signos del Pórtico de los Santos. Es un espacio aquí. Entonces, cuando él se da cuenta de esto, empieza a hacer ensayos de ese tipo que intenta por la capilla básica. Digo, está malograda. Pero Bramante retoma. Y Bramante vuelve a intentar imponer la planta centralizada. Pero ya no quiere hacerla de la manera que quería. Él no se está preocupando ya si el espacio se amplía, si el espacio se expande. Lo que sí se lo empiezan a proponer son los maniquistas. Y el primero es Miguel Ángel. Y entonces toda esa idea de que la perspectiva abrió un nuevo camino, eso es indudable. Yo lo que he hecho en falta es que otro camino, si hubiese seguido, hubiese profundizado realmente en la herramienta de Brunelleschi. Y otra cuestión también importante, antes de que empezase en arquitectura, todo el tema de las anamorfosis ya lo denuncia Leonardo da Vinci. Y en el barroco, acuérdate, de los embajadores, que lo tienen que ver en el suelo para ver una mancha que parece ahí informe, que es un cráneo. Y eso barroco lo han dicho, al trampantojo. La actitud de mucha arquitectura se ha hecho a través del trampantojo. Bueno, mi pregunta, ¿quieres seguir preguntando o me meto en medio? Claro, yo estaría a preguntarle a José Ignacio precisamente por lo mismo que has hecho tú, por el Palacio de Espada y por todos los gestos que los barrocos hacen en ese sentido, ¿no? De distorsionar completamente esta perspectiva renacentista. Tiene, además, como Romini tiene, además del Palacio de Espada, tiene unas cosas, pero por ejemplo, San Carrillo, los capiteles de San Carrillo tienen una pequeña deformación para verlo con la perspectiva, es decir, no tienen una planta cuadrada. Bueno, era puntualizar eso, porque y efectivamente estoy de acuerdo con que en el barroco tú lo has mostrado muy bien en esta imagen de la escalera de Miguel Ángel, que invade el espacio completamente o sea, es la perfección del espacio. Salido del espacio está presente continuamente, ¿no? Y luego las perspectivas no horizontales, porque salido, eso es puramente barroco. O sea, las perspectivas no horizontales, bueno, en San Carlos no pasa, pero el salivo es que es clarísimo, ¿no?
Claro, No se oye. Perdón. Y bueno, el problema es que los barrocos ponen y utilizan los techos para hacer perspectivas verticales. Pero el problema, para hacer una perspectiva necesitas una línea de horizonte. Y en la vertical no hay horizonte. Así que eso es utilizando una técnica, olvidándose del fondo. Pocos, hay una perspectiva que son pocos, que de dos pocos que son más Por claros. eso para Pero juntos es una cámara. Así que tiene que ser trampa. por eso. Pasamos a las preguntas de los alumnos online. ¿No hay ninguna? Bueno, pues entonces, si alguien en la sala, tiene alguna pregunta, por favor. No te levantes, que aquí tiene mucho micrófono con condiciones. Puede ser Aquí. Vamos a ver, en realidad son un poco comentarios y sobre todo me interesa que se oiga la resonancia de esos discursos desde un punto de vista filosófico actual, ¿no? Empiezo por José Ignacio y, claro, toda esta cuestión de la exacta medida de las cosas es un asunto que atraviesa toda la ontología de Occidente desde la pregunta por el metro. Y la cuestión siempre es, desde el punto de vista de Aristóteles, que es el que retoma luego Heidegger, que el metro, la medida, la da el ser, pero el ser es el espacio-tiempo, de manera que ahí y además tiene que ver con el límite, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, y después me interesaba que oyeras que la Vorstellung, la representación que tú estabas tratando en Paul Ricoeur, ocupa todo el segundo gran capítulo de Waldheim-Methode, ¿verdad? El método de Gadamer, como crítica de la conciencia estética para liberar al espacio del construccionismo. Entonces eso era un asunto muy interesante, ¿no? Luego después una aportación, yo creo que de muchísima importancia de la hermenéutica, es que todos los espacios de los lenguajes que se dan simultáneamente en estratos son necesariamente y históricamente estratos plurales, pero no relativistas. Porque son unos determinados y no otros, ¿no? Y yo creo que eso era y luego felicitarte. Bueno, el simple no es lo mismo que elemental para los filósofos en el sentido justamente que tú utilizabas, es decir, simple es precisamente la confluencia de lo complejo y termina siendo indivisible, mientras que elemental es el resultado de la división de la síntesis, ¿no? Que es justo como tú utilizabas, ¿no? Y luego darte, desde luego, las gracias, ¿no? Y felicitarte porque toda esa complejidad que tú transmitías entre lo mensurable, lo inconmensurable y lo representable, pero desde el punto de vista activo, casi teatral, pues es en fin, apasionante, ¿no? Muchas gracias. En relación a lo que decía Patricia, me ha impresionado su pensamiento, su hondo pensamiento muy inteligente. Yo ya lo conozco, pero me ha impresionado mucho la colección, y lo quiero subrayar porque tú no has dicho de eso nada, la colección de estas piezas arquitectónicas japonesas donde se dejaba, igual que en tu tesis sobre San Catrino, Adecuación Montana, lo que se deja es aparecer el espacio. Eso me ha impresionado profundamente y ese espacio además simple y indivisible. Si nos quieres comentar algo luego sobre por qué te interesan y cómo y quiénes son esos japoneses, ¿no? Y luego, en relación a la ponencia de Enrique Bravo, claro, para los ontólogos actuales, seamos estructuralistas, de construccionistas, hermenéuticos, cuando se habla de espacio intermedio, lo que se hace es entender el Zwischen, el entre de Hölderlin, que toma
Luego después retoma Heidegger haciendo notar que la condición de posibilidad de los juicios sintéticos no puede ser a su vez un sujeto sintético, sino un abierto, un entre, una apertura. Por eso la fascinación también les dirige por ronda y por el tajo, porque un espacio inter medio en el sentido de mediar y de poner en conexión es justamente el tajo. También lo era el Haus de Hesíodo, ¿no? Y luego, claro, reflexiones sobre el límite. Patricia Fernández también se ha hecho cargo. El límite es el modo en griego de decir unidad, unidad de lo múltiple. Y el límite siempre tiene 3 lados como mínimo. Uno es el determinado, otro es el indeterminado y otro es el determinante. Pero es determinante, condicionante, condicionado, incondicionado, limitante, limitado, ilimitado, en fin, distante, infinito y transfinito. Ese límite limitante es una apertura que enlaza por la diferencia. Y entonces ese descubrimiento lo que hace es que la ontología actual diga el espacio extenso inventado por Galileo, por Newton, es un constructo muerto cuando el espacio está vivo, porque enlaza por la diferencia y porque no cabe establecer con él ninguna dimensión no ontológico-lingüística, ya que como el propio lenguaje lo que hace es, lo que nos reportaba también Patricia Fernández, dar lugar a que los lugares estén en relación topológica de respectividad comparativa. Es decir, que no es entonces un vacío que no es nada, que es una falta, sino lo que es la condición de posibilidad de toda topología, ¿no? Bueno, y eso eran las... por lo tanto, no hay un espacio uniforme, ni homogéneo, ni divisible, ni extenso, que pueda ser matado, repartido, violado, ¿verdad? Y de ahí entonces todo el elemento del cuidado. Y yo, por mi parte, felicitaros enteramente y sí que me preocupaba un poco en la ponencia de Enrique Bravo el que quizá, bueno, esto es una pregunta quizá provocativa, ¿no? No todo está en todo, ni habría quizá una tentación neoliberal o relativista en la acumulación, cuando sin embargo una reflexión sobre el límite es una cuestión de limitación austera en lo simple, ¿no? Bueno, esto para discutir. Gracias. Bueno, si queréis responder algo a lo que ha comentado la profesora Oñate, pues gracias. Pero tenemos muy poquito tiempo. Sería por comentar los ejemplos que quiero mostrar muy brevemente, tenemos 5 minutos, por favor. Bueno, estos ejemplos que han ido saliendo, ilustrando un poco lo que estaba diciendo, bueno, se refieren precisamente a esa fundación del lugar y ese mirar el lugar en ese sentido que le daba al término arquitectura, ¿no? Es decir, hacer textura con el contexto. Ruin y Kizawa lo hace muy bien, son el mismo ejemplo, 2 veces un interior y un exterior, que son los 2 ejemplos, ahora no sé si no están saliendo, pero claro, lo mismo que sucede en un lenguaje contemporáneo, pero lo mismo que sucede con el teatro de Taormina, lo mismo que sucede con las intervenciones, pues las intervenciones, por ejemplo, de Victionis. Victionis es un arquitecto griego que interviene en el acceso a la, que eso es menos conocido quizá, en el acceso a la Acrópolis de Atenas, y interviene rescatando los restos arqueológicos, muchos restos arqueológicos que hay en la Acrópolis, hace un camino que subía a la Acrópolis con esos restos arqueológicos. Bueno, lo conoceréis seguramente, ¿no? Bueno, es ese cuidado del paisaje y esa integración en la arquitectura que bueno, para que no quede en la cabeza, sobre todo que en la arquitectura contemporánea eso no será, se sigue dando exactamente igual. Son ejemplos que, claro, yo puse en mi tesis. Son ejemplos barrocos, ¿no? Porque yo precisamente en la tesis enlazaba un poco esta manera de hacer, de hacer surgir el espacio con la manera barroca del tiempo, ¿no?
de distinto modo, lógicamente, pero Bueno, pues muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta en la sala, damos por concluida esta sesión, hacemos una breve pausa y después continuamos con la sección 9 en unos 15 minutos, supongo.